una endocitosis y puede producir lo que los cuadros clínicos, la explicación de por qué una secreción purulenta se asocia clínicamente con una infección por Neisseria gonorrea por todo el proceso inflamatorio, y les doy esto con detalle. Si ustedes se fijan en la presentación, tenemos algunos dibujos y algunos esquemas adicionales a lo que tenemos en los libros de base, porque encuentro que hay, como esta, por ejemplo, una publicación en esta revista donde les expresa gráficamente por qué esta secreción es tan purulenta, cuáles son los pasos de Neisseria, cómo puede atravesar el epitelio, cómo puede llegar al nivel subepitelial, estimular una respuesta inflamatoria, etc. Ya sabemos en el primer parcial que les está entrando, en el primer parcial entrado, por ejemplo, cuáles son las citoquinas que se utilizan o que son útiles en el proceso inflamatorio, etc. Entonces, con ese conocimiento podemos asociar y ver en este caso cómo puede ser asintomática, cómo una gonorrea puede tener un paciente y ser asintomático sin manifestaciones clínicas, pero su hallazgo siempre indica tratamiento. El riesgo de los pacientes asintomáticos es que pueden ser un foco de infección y son más asintomáticas las mujeres, por ejemplo, o sea, es más frecuente el ser asintomático en el sexo femenino versus el masculino. ¿Cómo puede producir una infección en el sitio de ingreso, una uretritis, una faringitis, bartolinitis, etcétera? O cómo pueden diseminarse por cercanía, o cómo pueden diseminarse a distancia. Todo eso les explico con detalle. Por lo tanto, resumimos las enfermedades que puede producir esta bacteria, que pueden ser infecciones locales, como les decía, pueden ser complicaciones por contigüidad o a distancia. Y ese es el resumen. Ustedes van a ver que en estas presentaciones generalmente les pongo un resumen total de la bacteria donde se hace o se resaltan las características más importantes. Epidemiología, ya les he dicho, necesitamos saber los conceptos básicos, lo mismo que tratamiento, prevención y control. Cuando vemos tratamiento, básicamente lo que hacemos en esta parte es mencionarles los antimicrobianos más importantes que se pueden utilizar y las posibles complicaciones que pueden tener, y algo que es fundamental en prevención y control, si hay vacunas o no. El diagnóstico, ya les he mencionado algo, vamos a revisar con más detalle en la práctica, pero en la teórica les explico cómo es diferente hacer el diagnóstico entre varones y mujeres. Cuando en un varón un cuadro clínico compatible con una secreción uretral vista al microscopio que les dé esto, ya es una confirmación. Diplococos gram negativos intracelulares. Se diferencia, se puede cultivar, sí, en medios de cultivo especiales. Cuando veíamos la práctica, yo les había puesto de ejemplo esta bacteria. Cuando estudiábamos o cuando analizábamos cómo se hace una solicitud de laboratorio. Y les había contado que esta es una bacteria súper fastidiosa, que si yo no le doy agar mate, que no es más que un agar chocolate con antimicrobianos, o simplemente agar chocolate, no crece. Súper fastidiosa porque necesita CO2. Porque si ustedes toman una muestra con un hisopo de algodón, la bacteria se inhibe, por eso necesitan dacronofagón. Y se puede hacer el cultivo y se hacen pruebas adicionales para hacer el diagnóstico, también se les ha descrito. Y algo que les había añadido y que es un problema serio hoy en día es Neisseria gonorrea ahora está clasificada como las bacterias de alerta, donde hay que hacer una vigilancia de la farmacoresistencia, porque resulta que hoy en día hay cepas de Neisseria gonorrea que son multiresistentes y son capaces de resistir incluso cefalosporinas. Esa es la actualización que tenemos hoy en día. Es una alerta epidemiológica. A ver, aquí quiero hacerles una aclaración. Ya saben que les he dicho que todas las aclaraciones y todas las aclaraciones o actualizaciones en esta clase teórica pueden estar sujetas a ser evaluadas. Y no quiero que me digan, doctora, no está en el libro, no está en el texto y demás. Algo que yo les había puesto en el video, que había 3 fármacos nuevos que estaban en fase de desarrollo a puertas de ser aplicada contra esta bacteria. ¿Cómo se llama? La actualización en esta clase es que la solitromicina ya ha dejado de ser estudiada, o sea, ya no va a salir al mercado, porque se ha demostrado en los últimos estudios, cuando estaba a punto de ser aprobada para uso humano, se ha visto que tiene muchos efectos colaterales de toxicidad. Por lo tanto, la actualización en esta clase del video que ustedes tienen, que la solitromicina ya no va como una alternativa o una posible alternativa terapéutica, ¿ya?
¿Qué más? También les pongo lo que es Neisseria meningitidis. En Neisseria meningitidis, esta es una bacteria que, si bien pertenece al mismo género, tiene características diferenciales que hace que su clínica sea también diferente. Imagínense tener una infección por esta bacteria y termine necrosando, como en este caso es un ejemplo real, necrosando tejido que determine la amputación de extremidades, como en este caso. ¿Ya? Entonces puede dar una infección. Puede ser asintomática, les diré, puede haber personas portadoras de esta bacteria, pero puede terminar en cuadros clínicos tan severos como este. Lo mismo lo ubicamos dentro del género de la Neisseria. También hemos hecho la diferenciación con Neisseria gonorrea. ¿Y qué es lo diferente? Lo más importante en esta bacteria es la cápsula. Ahí les explico qué son, qué tipos de cápsula, cómo se ubican. O sea, la cápsula tiene una distribución epidemiológica diferente en varias áreas del mundo. ¿Qué factores de virulencia se centran fundamentalmente en la cápsula que tiene? Ya después tenemos las características de los pilis, de las características de las proteínas de membrana externa, que también son importantes. Y esta es una diapositiva que la dibujé como para que tengamos una lógica, cómo puede entrar por vías respiratorias. Se fija receptores bien específicos del epitelio cilíndrico no ciliado de la nasofaringe, y cómo a partir de ahí o puede ser bloqueada, o sea, no producir nada y permanecer a nivel de las vías respiratorias cuando el paciente tiene básicamente anticuerpos contra la cápsula, o si no la tiene, puede finalmente producir una bacteremia y eso puede terminar en una meningitis. ¿Cuál es el problema de eso? Como decía en el video, si ustedes revisan el video que al principio les he puesto, que dice que es patógena, que puede producir amputación o puede producir necrosis de tejido, que puede producir efectos colaterales importantes, puede llevar la muerte al paciente. Y aquí se describe desde el punto de vista microbiológico por qué sucede. Entonces van a revisar si... Ay, no sé quién molesta. Van a revisar cuando estudien. Lo que quiero es que ustedes revisen todo este proceso y que se den cuenta y que vayan relacionando qué tiene la bacteria que le permite esto. Aquí, por ejemplo, se van a dar cuenta que la cápsula es fundamental, porque si un paciente tiene anticuerpos contra la cápsula, está protegido. El problema es que hay cepas con diferentes tipos de cápsula. Por eso les decía al principio que esto es lo fundamental. Actualmente como 13 serogrupos. Y eso se les describe con detalle, ¿no es cierto? ¿Qué características, cómo puede interaccionar? Imagínense a qué punto han llegado en que ya conocen cuáles son las estructuras proteicas que están en la superficie de las células y cuáles son los elementos estructurales que se unen a esas proteínas cuando identificamos las bacterias. Cómo pueden sobrevivir dentro de los vasos y cómo pueden, en último término, llegar al torrente sanguíneo, obviamente, y llegar finalmente al sistema nervioso central. Por eso hablamos de meningococcemia, que es la bacteremia, el cuadro clínico más importante asociado, cómo el ser humano se protege y en la y si ustedes se fijan, la prevención y es diferente. Cuando decíamos de Neisseria gonorrea, no hablábamos de una crisis, o sea, no hablábamos de tomar antibióticos para prevenir la infección y tampoco hablábamos de vacunas, cosa que es diferente en esta bacteria. Las vacunas que hoy en día están descritas dentro de la epidemiología, siempre que estudien, ya lo que se les pregunta siempre, ¿cuáles son los reservorios? ¿Cuáles son los huéspedes originales? La forma de transmisión y algo que también es importante, como si hay prevención, porque acuérdense que gran parte de las competencias que ustedes van a desarrollar en un futuro es precisamente en el ámbito de prevención y promoción de la salud. Lo mismo, se parece mucho al diagnóstico, solo que tiene algunas características diferenciales que les pongo. Y finalmente les menciono otras Neisserias que no son las patógenas, que no son gonorrea ni meningitidis, que generalmente forman parte de la flora comensal. Y hay otras bacterias relacionadas. La única que les he puesto para no complicarles es Moraxella catarrhalis, que también puede formar parte del ser comensal de la flora respiratoria, pero que bajo ciertas circunstancias causa enfermedad. Lo sobresaliente, cómo se trata, y esa es la clase. Es una de las clases, a mí me gusta porque es mucho más concreta que otras clases. Básicamente tienen que estudiar Neisseria gonorrea y Neisseria meningitidis. Y esto es lo que les decía.
Fíjense. No. Si ustedes se fijan, en cada una de las clases, para ayudarles precisamente en el estudio, yo les he puesto una serie de preguntas. Y estas preguntas están diseñadas básicamente a cumplir los objetivos. Entonces, si revisamos un poquito, ustedes aquí tienen una serie de preguntas que ¿para qué les va a servir? Después de que estudien, que yo sé que no lo van a hacer ahorita hasta que terminen sus parciales, pero después que terminen sus parciales, les pido que vayan viendo los videos y vayan revisando, terminan de ver el video y pasen al cuestionario y háganse estas preguntas, deberían tener la capacidad de responder las mismas. He hecho lo mismo con muchas clases en el primer parcial. Entonces, cuando vayan a revisar, por ejemplo, para su examen de mañana, denle una revisadita a sus cuestionarios para ver si realmente estamos o hemos llegado a cumplir los objetivos generales en cada una de esas clases. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta, alguna duda? No les voy a quitar más tiempo hoy día. La clase es mucho más concreta hoy día. ¿Tienen alguna pregunta, duda, comentarios, etcétera? Ya, chicos, ya les he dicho algunas cosas, así que nos estaríamos viendo mañana. Igual vamos a tener la teórica, porque como les digo, el tiempo no nos da, porque es un cronograma que tenemos que cumplir. Así que nos vemos en el examen y después en la clase teórica. Hasta luego, doctora. Gracias.